queríamos conversar con usted. Un día, le decía a la audiencia, un día muy, pero muy difícil, con fuerzas de seguridad que en las adyacencias del Congreso protagonizaron una represión indiscriminada, innecesaria, que sacaron a todos los que se habían movilizado de la plaza de los dos congresos. Al final parece que el protocolo que implementó Patricia Burri es más importante que las leyes en la Argentina y que la Constitución, que permite las movilizaciones. Estaban todos arriba de la plaza. Precisamente las fuerzas de seguridad fueron las que cortaron las avenidas y las calles de las adyacencias del Congreso. Increíble lo que está pasando. Pero yo quería conversar con usted. ¿Qué tal? La última vez que lo hice, me acuerdo, estaban con las dificultades de un cierre de una de las agencias de la ANSES. ¿Cómo quedó eso, García? Bueno, respecto de esa agencia, seguimos en vilo, por ahora sigue funcionando, con personal reducido. Hay funciones que no volvieron a incorporar a la oficina, hay determinados trámites vinculados a jubilaciones que antes se hacían y que ahora no se hacen todavía. Y bueno, si bien desde de la regional, de ANSES, nos dicen que van a seguir funcionando en la medida que puedan, porque bueno, todavía hay afectaciones transitorias de personal. Imagínate, 2 operadores para una oficina que tiene el doble de promedio de personas que asisten, el doble del promedio provincial de las oficinas de ANSES. Entonces es muy difícil para los chicos, hacen máximo esfuerzo. Y después, por supuesto, siempre tenemos informaciones extraoficiales que por ahí nos llaman a la preocupación, como fue hace poquito una nota periodística en un portal político donde preanunciaban que el gobierno nacional tenía planeado, pues ya decidido, el cierre de muchas oficinas más, y entre estas incluían Maragall. Por ahora no tenemos ninguna novedad, pero no obstante estamos muy atentos a eso, estamos permanentemente asesorando también a la gente para que no haya cespeña, porque la realidad es que en la página oficial de ANSES sigue sin poder sacarse turno para la oficina de Maragall. Claro. Entonces una persona de Presidencia de la Plaza, por ejemplo, que antes sacaba un turno para Maragall y podía planificar su viaje, no lo puede hacer, y bueno, entonces viene a Maragall y tratamos de ordenar los turnos para que la gente no tenga una espera incómoda y bueno, se pueda ser atendida, que vuelvo a repetir, los 2 operadores que quedaron de manera transitoria hacen un gran esfuerzo para la atención, que es muy alta la demanda que claro. que bueno, esa es la situación actual de la oficina. ¿La gestión cómo va, García, la gestión municipal? ¿Cómo la está llevando? ¿Cómo se está manejando en este tiempo tan difícil? Bueno, la gestión, tuvimos una estrategia desde el punto de vista administrativo, financiero, sobre fines del año pasado, preparándonos para una hipotética crisis y una quita de recursos, que lamentablemente teníamos razón, ocurrió no solo en nuestro municipio, sino en todos los municipios de la provincia y a la propia provincia de la Nación, de parte del gobierno nacional, donde el presidente de la Nación se jacta y se vanagloria de haber quitado las transferencias automáticas, donde algunos medios de comunicación tratan esas transferencias casi como plata que era para el despilfarro en las provincias. Claro. Y la verdad que eso es absolutamente falso, son transferencias que iban a sostener programas en la salud, programas en educación, en seguridad, en definitiva, en todas las áreas que hacen el Estado provincial y a los municipios. No solamente se eliminó la obra pública, sino que tiene un impacto muy fuerte en las arcas de la provincia. En nuestro municipio tenemos 0 financiamiento provincial y nacional a las obras que estaban ejecutadas, en ejecución. Tales así que incluso hay algunas que están casi terminadas. Hay una escuela especial que la recorrimos hace una semana con la vicegobernadora. Yo les voy a mostrar para que vea que el edificio está listo para ser inaugurado y sin embargo todavía no tenemos novedades por parte de la provincia, a ver si acuerda con la provincia algún esquema de pago que le permita poner en funcionamiento algo tan importante como una escuela especial. Claro. Pero también, como eso, está la obra del hospital. Todas las salas de internación del hospital están en remodelación
la obra está parada, el edificio municipal también, que era un aporte provincial a Machagay, que se paró, está en un 50%, y bueno, y así otras áreas en las que antes teníamos asistencia, que hacen el funcionamiento propio de la cuestión cotidiana. Atención, por ejemplo, el tema de comedores escolares, ya no hubo convenios con los municipios, que nosotros aportábamos muchísimo para que puedan funcionar regularmente en las escuelas. Hoy se manejan directamente desde la provincia, lo cual no cuestionamos, pero la realidad en la práctica es que hoy los proveedores han cortado la prestación de servicio a los comedores, entendiéndolos porque no hay certezas de pago por parte del Estado provincial. Y uno que entiende cómo viene la cosa, el Estado Nacional hizo un recorte muy importante del Plan Nacional Alimentario, con la cual la provincia, de hecho el gobernador tuvo que decretar que la provincia se iba a lanzar los comedores escolares aportando el 100% de los recursos. Pero... bueno, en ese contexto, que trato de resumírtelo, hacemos malabares para priorizar lo más importante, vinculado a la prestación de servicios en otros municipios. Hemos suspendido muchas asistencias que hacíamos a instituciones intermedias, a las escuelas, digamos, era muy común, por ejemplo, nosotros llegamos a tener la colaboración con los docentes antes de que salga el boleto docente de la gestión capitalista, lo teníamos nosotros desde el municipio, como también la prestación de servicios a las escuelas para mantenimiento básico, y muchas otras cosas que las tuvimos que suspender. Claro. En materia de obra pública también hubo una suspensión casi total y definimos un esquema de prioridades que nos permita no tener un parate del 100%, pero entendiendo que la obra pública no es un gasto, es una inversión que permite no solo generar empleo y dinámica económica, sino que también nos mejora en la infraestructura, que fue un caso que decidimos precisar, que es el pavimento que conecta nuestro parque industrial con el casco céntrico, porque la verdad que por esa arteria circulan miles de trabajadores todos los días a las distintas carpinterías de Machagay. Hay cuestiones vinculadas a la seguridad, la iluminación del lugar, que esa obra formaba parte de un programa nacional Argentina Hace, el cual el gobierno nacional directamente suspendió, pero nosotros decidimos, en la medida de las posibilidades, darle continuidad con un flujo de fondos mínimo para poder alcanzar el objetivo máximo, que es la finalización de esta obra. Claro. Pero la verdad que, en términos generales, la situación es difícil, porque vemos que cada día más la gente que ya venía con muchas dificultades económicas, hoy realmente le cuesta un montón llegar a fin de mes, la demanda social se ha incrementado, la preocupación de muchos comerciantes, cosa que no veía hace muchos años, de ver cómo se triplicó, se duplicó en el mejor de los casos, pero hasta se triplicó el costo de la energía eléctrica, en materia de domicilios también, y por supuesto, a partir de las medidas que ya ha anunciado el Estado Nacional, lo que indica que aquí a fin de año vamos a tener un contexto de enorme dificultad para afrontar los gastos básicos de cualquier familia, de cualquier industria, en un contexto de caída de ventas, de caída de actividad, y que por supuesto eso nos va a perjudicar muchísimo en términos generales de la provincia. Claro. Yo cuando hablo en materia energética siempre reitero esto, porque nosotros estamos acostumbrados a no tener gas natural, pero eso significa que la provincia es electrodependiente en toda su industria, en toda su cadena productiva, y que el Estado Nacional se retire de los subsidios que aportaba para el consumo domiciliario, para lo que hace a la industria, tiene un impacto muy negativo, y en definitiva eso significa una transferencia de nuestras provincias al gobierno central, que la Ciudad Autónoma de Buenos Aires no ha recortado un solo subsidio, y eso realmente es una injusticia muy grande, y la verdad que no nos resignamos a que alguna vez la dirigencia política pueda generar los consensos necesarios para defender los intereses de la provincia. Claro. Yo no de ninguna manera discuto la decisión del pueblo en cuanto a lo que ha elegido, pero eso no nos quita la responsabilidad de cuidar los intereses del Chaco, de hacer un llamado al gobernador, cosa que lo hemos hecho en reiteradas veces, de manera conjunta con el intendente de nuestro espacio, para proponerle discutir una agenda común que tiene que ver con la agenda de los chaqueños. En esto de exigiera al gobierno nacional
que restituya los subsidios que ha eliminado, que restituya la inversión en infraestructura, que es muy importante en muchos municipios, como te mencioné en Matagay, la inversión en nuestro hospital, que va a permitir no solo mejorar la atención local, sino disminuir las derivaciones que hacemos a los hospitales centrales. Entonces, eso es una cadena de dificultades que se van profundizando y que vemos con muchísima preocupación a partir de la discusión que se está dando en el Congreso, donde se trata de justificar que el cambio implica cambiar hacia cualquier cosa. Y yo, sinceramente, tengo la obligación, porque por lo que creo, de manifestar el por qué estamos en desacuerdo, porque con que legisladores chaqueños o legisladores del interior se presten a votar una ley que en definitiva pone en absoluta desventaja a las pymes industriales de la Argentina respecto de las inversiones extranjeras, que va a iniciar un proceso de extranjerización de nuestra industria, que después va a ser muy difícil poder volver. Y esto es producto de un capítulo de la ley base, que es el conocido como el RIGI, que es el régimen de incentivos a grandes inversiones. Sí. Yo la verdad que no puedo admitir como una Argentina, con la historia que tiene de la industria, de todo lo que le ha costado poder consolidar un polo industrial, que hoy permitamos que el Congreso de la Nación, a pedir un presidente, pueda decir, bueno, una industria nacional va a seguir pagando el 35% de impuesto a las ganancias. Ahora, una inversión extranjera de más de 200 millones de dólares van a pagar 10 puntos menos de ganancias. Sí, es una... Pero no solo eso, sino que además van a pagar 10 puntos menos de IVA, no van a pagar ingresos brutos. Los dólares que surjan de sus exportaciones, producto de la actividad en la Argentina, no estarán obligados a liquidarlos al Banco Central. Y la verdad que no, es tremendo. yo no creo que haya existido inversión extranjera que nos haya pedido tanto. Entonces, por eso manifiesto mi preocupación en este contexto. Claro, todavía está por verse eso. Usted sabe que verdaderamente esta mañana, cuando el primero que habló fue en el debate de la ley de bases, el primero que habló fue el que defendía el dictamen de mayoría, el presidente del bloque de la Libertad Avanza, y cuando empezó a detallar todo lo que habían sacado de la ley bases, verdaderamente está por verse todavía si el RIGI va a continuar o no, o lo van a sacar. Se sacaron ya todo el tema previsional, sacaron el tema de las privatizaciones, no se privatiza aerolíneas, el correo, el CONICET, Radio y Televisión Argentina, o sea, sacaron una serie de cosas para tratar de aprobar. Todavía está por verse, está muy apretada esta votación, que va a ser alrededor de las 9 de la noche, según algunos colegas con los cuales hablé esta tarde, siempre y cuando no se complique el tema afuera del Congreso y pasen a un cuarto intermedio. García, otra de las cosas que le quería preguntar, ¿cómo va el goteo de la coparticipación? ¿Cómo lo está recibiendo? Bueno, en primer lugar, hemos visto los primeros meses del año, teníamos una caída real del promedio del 15%, real digo crecimiento versus inflación, que incluso el dato de inflación es relativo porque hay determinados costos que hacen al funcionamiento del municipio, que hace el combustible, claro, a materiales para funcionamiento básico, que subieron mucho más que la inflación. Tuvimos un impacto muy negativo. En el mes de mayo hubo un respiro, que ya de por sí la previsión siempre es que en el mes de mayo suba. Hubo una liquidación extraordinaria en el impuesto a las ganancias de entidades financieras del ejercicio 2023 que nos permitió garantizar el flujo financiero para retomar algunas actividades y sobre todo garantizar el pago de medio aguinaldo de este mes de junio. Y después, bueno, estamos viendo esto hace un ratito estuve reunido con el secretario de Economía y vemos casi a diario esa previsión que por supuesto no tiene pinta de que vaya a repuntar, sobre todo teniendo en cuenta que ahora empezamos a ver la caída de la actividad. Hoy la recaudación nacional se sostiene producto del pago de impuestos a las ganancias, que son, vuelvo a reiterar, del ejercicio 2023. Si bien es cierto que hay una caída de la inflación, pero respecto del mes de diciembre, que fue el pico máximo después de la desregulación
que propiciar el gobierno nacional, vemos que ese recurso va a disminuir. También hemos visto una caída importante en términos reales de la recaudación propia del municipio. Empezamos a reforzar los planes de facilidad de pago porque en definitiva queremos no solo, reitero, garantizar la prestación de servicios, sino no perder la iniciativa en la dinámica económica local. Claro. Acompañando pequeños emprendedores, a dinamizar pequeña obra pública que nos permite contratar mano de obra local, además de mejorar la infraestructura en los distintos barrios, pero también en eso hacemos un trabajo articulado con las distintas áreas de deporte, de salud de nuestro municipio, para ir monitoreando el impacto de la crisis económica, sobre todo en los barrios más vulnerables. Claro. La realidad es que en este contexto tenemos claro que no vamos a contar con recursos adicionales, va a ser todo muy justo, pero bueno, con mucha responsabilidad, vuelvo a reiterar, haciendo las erogaciones con mucha prioridad, bien analizada, todavía nos podemos manejar bastante bien. La cuestión, para cerrar de esto, que sí nos preocupa mucho, porque había muchos dispositivos que teníamos con convenios de mantenimiento por parte de la provincia, que era, como te dije, por ejemplo, el CDI que recién firmamos nosotros, en nuestro caso, el Centro de Desarrollo Infantil, la partida presupuestaria que ya vino con recortes respecto del último convenio que firmamos con la gestión anterior, y va a empezar a funcionar a partir del mes de junio. Claro. El Centro de Desarrollo Infantil es un centro muy importante que recibe a niños de 4 meses hasta 4 años, donde se hace un abordaje integral de control de bajo peso, nutricional, de estimulación temprana, y que son dispositivos que no los podemos cerrar ni suspender la prestación ni achicarlo. Entonces, son erogaciones adicionales que requiere hacer el municipio para poder darle continuidad, como otros programas también que teníamos antes, y que bueno, uno entiende que las dificultades que tiene el Estado provincial, pero sí nos llama mucho la atención y nos preocupa el silencio que hay respecto de que estos recortes son producto de una decisión nacional. Y por esa razón es que siempre hacemos, en mi caso, un llamado a la convocatoria por parte del gobierno provincial para que podamos discutir políticas públicas, pero por sobre todas las cosas defender los recursos que le pertenecen a nuestra provincia. Claro. García, ¿cómo está el tema productivo en cuanto a la producción agrícola-ganadera y a la producción maderera de su zona? La producción maderera tuvo una caída de demanda muy grande por términos obvios. Más del 95% de lo que se produce en muebles aquí en Machagay se ve fuera de la provincia. Entonces es lógico que en este contexto haya existido una caída muy importante. La realidad es que eso se nota y mucho. No hubo un parate total, pero sí una caída importante. Algunos madereros llegan a estimar una caída del 50%, que si bien tuvieron picos de ventas el año pasado, todavía pueden afrontar algunos casos, han directamente suspendido su personal y bueno, eso también genera dificultades porque hay gente que se queda sin trabajo. Claro. La producción primaria sigue manteniendo, porque todavía lo que hace el consumo de alimentos y la producción primaria, que aquí fundamentalmente es ganadera, se sigue sosteniendo en niveles mínimos. Es decir, yo te digo, lo que hace a comercio minorista, uno ve soy habitualmente recorrer para hacer las compras propias, supermercados, almacenes, tiendas, y hemos visto un cierre de tiendas minoristas en Machagay, muy poca gente en los comercios, eso también uno lo puede ver en cualquier ciudad grande de la provincia, y bueno, todavía no alcanzamos a dimensionar el impacto que eso va a tener en el mediano plazo. Claro. Y tampoco podemos dimensionar hasta qué punto va a caer este nivel de actividad. Si uno evalúa esta caída de ventas, más la suma de costos que están teniendo los comercios, como la energía, y el contexto va a ser difícil. Ojalá que haya un cambio de rumbo nacional y que en definitiva volvamos a hablar de un país productivo y en un país que esté pensando en cuestiones más vinculadas al mundo de las finanzas, de títulos públicos, de volver a discutir un plan con el Fondo Monetario Internacional, como lo escuché al ministro Caputo hace pocos días, que ya cuando uno escucha el ministro Caputo, Fondo Monetario Internacional, la verdad que pienso, agarrémonos fuerte,
porque la historia indica que los resultados de esta negociación en manos de esta persona nunca han sido beneficiosos para la Argentina. Así que bueno. Bien, por último, y agradeciéndole esta entrevista con Ciudad Televisión y con Radio Ciudad, consultarlo por el diálogo. ¿Mantiene un diálogo fluido con el gobernador de la provincia? La verdad que no es un diálogo fluido. Hay una situación de respeto institucional. Hay en algunas áreas donde hemos podido mantener al menos diálogo. Sí, hemos tenido hace una semana una reunión con la ministra de Desarrollo Social donde pedimos precisiones respecto del programa Añatec, porque es muy difícil que la provincia pueda desde Resistencia conocer la realidad del territorio en cada municipio, y donde sinceramente veo, y esto es una opinión personal respecto de lo que vemos cómo se manejan, un grave error que cometió nuestra gestión, que fue la tercerización de la asistencia social. Lamentablemente debo decir que no se ha terminado, solo ha cambiado de manos de intermediarios, porque antes eran los movimientos sociales y hoy son dirigentes de militantes del partido de gobierno de turno que compitieron en las elecciones del año pasado. Ojalá que haya transparencia, que es lo que se pregona, pero hay muy poca coordinación con los municipios. Esto es algo que lo hablo con todos los colegas y eso es un denominador común. Uno cuando se reúne con los funcionarios hay buena predisposición, con el gobernador también. Nosotros conocemos las dificultades que atraviesan, pero justamente en este contexto de dificultad de crisis me parece que es desacertado trabajar de esa manera, porque en definitiva podemos entrar en una espiral de enfrentamientos innecesarios que la ciudadanía chaqueña no necesita y no espera y no pretende de nosotros en este contexto. Por eso es que insistimos en varias oportunidades en pedirle audiencia a nuestro gobernador, porque en definitiva es el gobernador de todos los chaqueños, para poder discutir una agenda común con los municipios de todos los signos políticos y poder sentar las bases de un acuerdo que nos permita defender los intereses de nuestra provincia ante un Estado nacional que directamente no solo ningunea, sino que se burla de las provincias, se burla del interior, nos quita recursos, y eso tiene un impacto muy negativo en todos los chaqueños. Juan Manuel García, le agradezco mucho este contacto con Ciudad Televisión y con Radio Ciudad. Muy amable. No, por favor. Muchas gracias a ustedes y gusto y siempre a disposición. El intendente de Machagay, Juan Manuel García.